Muy bien, entonces vamos a empezar. Acá tenemos preparado, como siempre, el plano de AutoCAD. Y acá teníamos el que veníamos dibujando y con el que nos van surgiendo los distintos inconvenientes que nos van a permitir continuar con la representación de la planta. Vieron que con esos pocos comandos que estuvimos viendo podíamos hacer bastante. De hecho, empezamos a dibujar sin ningún tipo de inconvenientes. No sé si prestaron atención, en el aula les puse, primero que está la clase que tuvimos anteriormente, la del jueves pasado, y además van a ver que ahí cerquita hay una carpetita de archivos que se llama bloques, que es algo que vamos a ver en el día de hoy. Ustedes después la van a descargar y la van a utilizar. Yo les voy a mostrar hoy cómo los vamos a utilizar y cuál es la utilidad que tienen todos esos bloques. Pero antes de ver los bloques, necesitamos empezar a organizar el dibujo. Una de las mayores potencialidades que tiene el AutoCAD es la posibilidad de trabajar, de empezar a separar los diferentes temas que nosotros tenemos cuando estamos organizando un plano de arquitectura o estamos organizando la documentación arquitectónica. ¿Esto qué significa? Lo que en el tablero nosotros representábamos por separado o necesitábamos distintos papeles para poder plasmarlo, en el caso del AutoCAD esto es muy diferente, lo vamos a hacer todo superpuesto encima de un único dibujo, o sea, o encima de un único archivo. Esto es lo que nos va a permitir que a través de un archivo organizado de AutoCAD podamos obtener 1, 2, 20 o la cantidad de planos que sean necesarios de acuerdo al orden que la representación tenga. Muchas veces, nosotros cuando estamos trabajando en el tablero, cada vez menos, ¿no? Yo lo veo por lo menos en la facultad cada vez menos, pero en una época era muy común la utilización de papeles transparentes, ¿no? Lo que denominamos calcos o vegetales. La gran ventaja que tiene este tipo de papeles es que nos permiten ver por debajo. Entonces, muchas veces cuando estamos desarrollando, cuando estamos representando la planta alta de un edificio, si utilizamos un papel transparente, nos ahorraríamos un montón de tiempo, o el tiempo que requiere el volver a medir, porque tenemos la base de una planta baja, y muchas veces la planta alta tiene, obviamente, un montón de puntos de coincidencia con la planta baja. Esto lo que nos permite es acelerar nuestro proceso de dibujo. Además, si nosotros estamos desarrollando distintos tipos de planos, necesitamos también distintos tipos de dibujos. Nuestros dibujos tienen la única misión de transmitir información a otras personas, ¿no? O sea, que nosotros dibujamos para un interlocutor. Y ese interlocutor muchas veces, no necesariamente es siempre el mismo, sino que nosotros tenemos que generar planos para personas que son totalmente diferentes. Si nosotros tenemos que representar un plano para una persona que no está familiarizada con la visualización de la arquitectura, obviamente requerimos de una representación que es muy diferente. ¿Vieron ese tipo de representaciones que muchas veces utilizan las inmobiliarias para mostrar alguna propiedad que está en venta y quieren mostrar el plano? Bueno, son dibujos que tienen un montón de ayudas gráficas. Esas ayudas gráficas están dadas por el color, por los muebles y por distintos tipos de elementos. Cuando nosotros tenemos como interlocutor a una persona que tiene que materializar la arquitectura, de hecho esa es la función principal que tienen los planos, hacer de lo que está dibujado una obra construible, bueno, necesitamos una información diferente o necesitamos menor información que la que puede necesitar una persona que no está acostumbrada a la lectura de los planos, porque estamos hablando de alguien que está acostumbrado a leer planos. Entonces, ese tipo de información que necesitaba nuestro otro interlocutor empieza a ser innecesaria para esta otra representación. Dentro de los planos de obra hay distintos tipos de planos, y el único motivo por el cual hay distintos tipos de planos es porque también dentro de la obra tenemos distintos interlocutores. Quien hace una cosa dentro de la obra posiblemente no haga otra. Tomemos algunos casos muy sencillos. El que hace la estructura no hace la mampostería, el que hace la mampostería posiblemente no hizo la estructura. El que hizo la mampostería no va a hacer la electricidad, el que hace la electricidad no va a hacer las cloacas, el que hace las cloacas no va a hacer la instalación de gas, y el que hace la instalación de gas no se va a dedicar a la colocación de los revestimientos.
Entonces, esto obviamente implica que cada una de esas personas tiene que tener la información que requiere, la información que es útil para realizar su tarea. Entonces, cuando un plano tiene información que no es inherente a la persona que la tiene que leer, estamos generando información de más, y cuando nosotros tenemos información adicional o información que no es de interés para una persona, puede estorbar la claridad de la lectura de la información que sí es importante y dar lugar a distintos tipos de confusión. Esto en el tablero no tiene otra alternativa y deberá desarrollarse mediante distintos planos. En otra época, cuando esto era de ese modo, teníamos un plano base que tenía la arquitectura básica o que tenía exclusivamente los muros, que era lo que definía el espacio arquitectónico, y arriba de eso se podía dibujar la instalación eléctrica, en otra copia se podía dibujar la instalación sanitaria, en otra copia se podía dibujar la colocación de los pisos, y así sucesivamente. Porque el tablero también tiene una limitación. A medida que nosotros empezamos a superponer papeles transparentes, bueno, llega un momento que superponemos uno, vemos bien lo que está abajo, superponemos dos, puede ser que sigamos viendo, superponemos tres, superponemos cuatro, y ya empezamos a perder referencia de lo que tenemos en la parte, en el papel que está más abajo. Esto en el AutoCAD se repite, pero de un modo bastante más sencillo y de un modo muchísimo más eficiente. Como cada uno de estos papeles transparentes son electrónicos, nosotros podríamos superponer infinitos papeles de modo tal que sigamos viendo perfectamente lo que ocurre en el primero y lo que ocurre en el último. En el AutoCAD estos se denominan layers para la versión en inglés y se denominan capas para la versión en español. Cada una de esas capas tiene información específica y nosotros podemos visualizar u ocultar las que nosotros querramos. Entonces, cada plano va a surgir a través de la superposición o a través de la elección de algunas de esas capas. Puede ser que una de esas capas sea la que aparece en todos, por ejemplo, lo que corresponde a la geometría general, y después los que tienen información que es específica podrán verse con cada una de las especialidades. ¿Cuántas capas o cuántos layers tiene un archivo? Bueno, no es importante que sean pocas, tampoco es importante que sean muchas, es importante que sean las necesarias. ¿Y cuáles son las necesarias? Bueno, en principio, por un lado lo va a dar la experiencia, ¿no? Que esto es la práctica de la representación. Y por otro lado, va a estar vinculado a las características de la información que nosotros estamos volcando en cada una de esas capas, y que tenga o no que ser visible. Si yo tengo un plano que tiene muebles, y tengo que generar un plano para quién va a ser la instalación eléctrica, bueno, es posible que los muebles sean necesarios, ¿no? Quien hace la instalación eléctrica no es que va a hacer la instalación eléctrica por nosotros, sino que hay una parte de diseño arquitectónico que tiene la instalación eléctrica. En esa instalación eléctrica nosotros tenemos que decidir dónde vamos a poner las bocas de luz, dónde vamos a poner los tomacorrientes, dónde vamos a poner las llaves que permiten prender la luz. Y para saber dónde vamos a poner la luz, piensen simplemente en el lugar donde cada uno habita. Arriba del lugar donde tenemos la mesa hay una boca de luz, en el lugar donde tenemos el televisor seguramente hay un tomacorriente, a los costados de la cama seguramente hay una tomacorriente para poder poner una luz de lectura, y así con todas las cosas. Entonces, para algunos planos es importante que aparezca alguna información que uno podría decir, che, esto no es relevante para quien tiene que hacer la instalación eléctrica. Y en realidad no es relevante. Sí es relevante para nosotros cuando determinamos las posiciones. En el momento que tenemos que generar un plano eléctrico, o tenemos que darle un plano al electricista para que represente o para que materialice esa instalación, ya toda esa parte de los muebles no va a ser necesaria. Muchas veces, en la facultad, cuando generamos los planos en las entregas de arquitectura, posiblemente o no tienen medidas o tienen muy pocas medidas. Que tenga pocas medidas y que no tenga medidas es prácticamente lo mismo. Lo importante es que tenga todas las medidas necesarias, que a quien tiene que materializar ese objeto arquitectónico no le quede ninguna duda de todas las medidas que tiene que representar. Ahora, ¿por qué
cuando nosotros hacemos una planta en los talleres de arquitectura, colocamos los muebles. Si quien tenemos enfrente es un interlocutor que sabe leer los planos y no tiene ningún tipo de inconvenientes en ese aspecto. Bueno, la ubicación de los muebles también genera la propuesta de uso de cada uno de los espacios. Entonces, la posición de una cama, la posición del sillón, la posición de la mesa, es una propuesta de funcionamiento y de uso de esos espacios. Esto es muy importante, porque lo que les va a permitir es trabajar con comodidad cuando empiezan a desarrollar proyectos más complejos. Entonces, tener una documentación ordenada es importante. Vamos a ver ahora un cuadro de diálogo, que es un poquito extenso, pero tampoco es demasiado complejo, que es donde aparecen las distintas variables que nos permiten generar y controlar las distintas capas del dibujo. Cuando nosotros nos desplazamos por la barra de ribbon, la que está en la parte superior, vemos que hay un sector que está dedicado a los layers, no casualmente, está en el centro del ribbon. No solamente está dentro del centro del ribbon, sino que además es bastante importante, digo, sirve exclusivamente para esto, pero es más grande que el menú de Modify, es más grande que el menú de dibujo. Acá aparecen un montón de iconos que ahora, vistos de este modo, sirven para un acceso rápido, para no tener que ir a la ventana general de control de layer, pero nosotros nos vamos a dedicar a este botón, que es donde van a aparecer las distintas opciones. Acá tenemos un desplegable, que obviamente lo único que vamos a ver es el único layer que tenemos activo, que es el layer 0. Esto no es una capa que nosotros hayamos creado, pero no existe ningún dibujo que no pueda tener capas. O sea, un dibujo de AutoCAD o un archivo de AutoCAD que no tiene capas es lo más parecido a la nada. Vieron que hay algo muy difícil de definir, y eso es la nada. Bueno, lo más parecido, cuando hablamos de AutoCAD, sería eso. No existe la posibilidad de un dibujo que no tenga capas. Cuando nosotros tocamos el botoncito de los layers, va a aparecer un cuadro de diálogo, ¿no? Acá está. Peor, puesto por acá. Vamos a cerrarlo y abrirlo de nuevo. Vamos a achicarlo un poquito de los lados para que no quede tan grande. Vamos a dejarlo para que quede flotante. ¿No? Ahí vemos el cuadro de diálogo. Nosotros los cuadros de diálogo siempre los podemos agarrar de los bordecitos, si los tomamos de los bordes, los podemos hacer más grandes, los podemos hacer más chicos, podemos hacer lo que se nos antoje. Pero bueno, vamos a ponerlo por acá. Acá está bien, y acá lo estamos viendo. ¿Ven? Yo les decía, la primera capa que tenemos es la que corresponde al layer 0. En muchos programas que también trabajan AutoCAD, toda la vida trabajó con layers. Podría decir, no estoy demasiado seguro, pero casi, que ha sido el primer programa que ha trabajado con capas. Después muchos programas han incorporado esa modalidad, ¿no? Programas que no son vectoriales, programas como el Corel, como el Photoshop, también trabajan con capas. Pero tienen como una cuestión diferente en el manejo de las capas, ¿no? A medida que uno va que va arrastrando las capas hacia más arriba o hacia más abajo en el listado, también corresponde al orden de visualización. Acá en AutoCAD eso no tiene absolutamente nada que ver. Los layers se pueden ordenar de modo alfabético, de modo ascendente o de modo descendente. El primer layer, que se llama 0, es un layer que siempre lo vamos a dejar ahí, que no lo vamos a tocar, y que siempre va a estar, y después a medida que vayamos viendo cada una de las variables de lo que se puede hacer con los layers, vamos a hacer alguna salvedad con respecto al layer 0. Primero voy a ensanchar alguna de las columnitas para que se vea bien de qué se tratan. Y hay una cuestión que es muy importante y que está vinculado al orden del dibujo cuando estamos trabajando con los layers. Los layers pueden tener cualquier nombre, del mismo modo que existe un layer 0, puede existir un layer que se llame 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente hasta el infinito. Pero si nosotros necesitamos trabajar con esos layers de modo tal que en algún momento los tenemos visibles y en otro momento los tenemos invisibles, lo que es adecuado es tener un nombre que sea representativo de lo que hay dentro de cada una de esas capas.
Si yo en el dibujo tengo 20, 30, 40, 50 o 100 layers, cosa que es absolutamente posible, y los empiezo a nombrar en orden ascendente desde el 0 hasta el 100, va a llegar un momento que es muy difícil que pueda recordar qué es lo que tenía en el layer número 33 o qué es lo que tenía en el layer número 79. Entonces, si cada uno de los layers tiene una nomenclatura que está en relación al contenido de ese layer, la situación va a ser mucho más sencilla. Acá aparecen unos botoncitos en la parte superior. El primero, que tiene un solcito, es el que permite crear un nuevo layer. Si yo lo toco, creo un nuevo layer. AutoCAD tomó una decisión por mí y decidió llamarlo Layer 1. Si yo genero otro layer, también AutoCAD va a tomar una decisión por mí y lo va a llamar Layer 2. Mientras siga apretando este botoncito, esto va a suceder indefectiblemente. Este lo puedo borrar. Vamos a borrar el layer, ¿no? Vamos a hacer de cuenta, voy a borrar también este. Y volvemos a empezar. Voy a crear un nuevo layer, ¿no? Cada vez que creo un layer, AutoCAD dice, se llama layer 1. Pero si yo toco el botoncito de retroceder, puedo tomar mi propia decisión y empezar a nombrar los layers del modo que yo quiera. Vamos a generar un primer layer, que es el que está vinculado con lo que nosotros tenemos representado en el plano. Hasta ahora solo hemos dibujado muros. Entonces, ¿qué mejor nombre para un layer que se llame muros? Le doy enter, puse muros, le doy un enter, y ahí tengo un layer que se llama muros. Adelante del layer, o sea, la primera columna hace referencia al estado, ¿no? Ven que tiene un tilde verde el layer que está activo. Si yo hago un doble clic en este otro, ahora el que está activo, ven, toco ahí, y el que está activo es el layer que se llama muros. No va a pasar arriba ni va a pasar más abajo, independientemente de la cantidad de layers que haya. Esto significa que todo lo que yo dibuje mientras esto esté activado, se va a dibujar o se va a representar dentro de la capa designada como muros. Pero hay otro inconveniente. A medida que voy teniendo mayor cantidad de layers y los layers se organizan a partir, ¿no? Vamos a suponer que tenemos otro layer nuevo que se llame carpintería. ¿Ven? Si yo toco ahí arriba, los puedo ordenar en orden descendente o los puedo organizar en orden ascendente. El criterio es, primero se organizan los números y después se empiezan a organizar a través de las letras, ¿no? Este empieza con C, está antes del que empieza con N. Este es un número, entonces está por delante de estos dos. Pero claro, dentro de todos los layers que nosotros vamos generando, algunos los usamos más habitualmente que otros. Entonces necesitamos también, a veces no es suficiente la nomenclatura para organizarlos, porque muchas veces hay layers específicos que nos quedan por encima de algún layer que es de uso más habitual. Entonces, un recurso bastante práctico es la de utilizar prefijos. Si yo coloco un prefijo por delante de la nomenclatura de cada layer, es un segundo modo de empezar a agrupar los layers por familias de contenidos. Yo podría decir, voy a usar un prefijo que sea 01 para todos los layers que están relacionados con la arquitectura. Voy a utilizar un prefijo 02 para todos los layers que están relacionados con las estructuras. Voy a utilizar un prefijo 03 para todos los layers que estén relacionados con las instalaciones eléctricas. Ese sería un camino. Yo tengo otro que es distinto, siempre utilizo prefijos, y además no tiene por qué ser así, pero es una cuestión de prolijidad. Si escribo los layers con minúsculas, todos los layers con minúsculas. Si escribo con mayúsculas, serán todos con mayúsculas. Yo en general no, siempre. Porque es algo que hay ciertas cosas que uno una vez que las decide así para siempre. Yo los nombres de layers que uso en cada uno de los archivos que genero siempre son los mismos. El layer que contiene los muros siempre se llama muros. Entonces, a medida que me acostumbro a ese tipo de cosas, no tengo que pensar cada vez que empiezo un dibujo nuevo. Es como cuando uno se siente en el auto, ¿no? Para los que manejan. Uno no piensa dónde está la marcha atrás, o dónde está la primera, la segunda, la tercera, y todos los cambios. Uno no se da cuenta, no está pensando, y por una cuestión refleja lo va haciendo. En realidad, cuando uno se pone a pensar todos los movimientos que se hacen, de coordinación, de manos,
y de pies mientras vamos manejando es bastante increíble, ¿no? ¿Vieron alguna vez como los bateristas que pueden mover los pies y las manos a distintos ritmos? Quien nunca tocó una batería resulta casi una pirueta imposible. Bueno, evidentemente no, porque con un poco de práctica y con aprendizaje y práctica, todo eso es posible. Yo les muestro lo que hago, claro. Digo, así no me gusta la nomenclatura del layer, entonces lo voy a editar. Voy para atrás, digo yo, todos los layers que están relacionados con la arquitectura, les pongo AR adelante, ¿no? No cualquier AR, yo pongo AR mayúscula porque sé que son los que están relacionados con la arquitectura. Y lo mismo con este. Posiblemente necesito en algún momento poner uno donde tengo todos los textos. Si uno puede ser lo más breve posible con la nomenclatura de layers, breve y claro, es muchísimo mejor, ¿no? Supongamos que tengo que generar una instalaciones sanitarias, bueno, para mí es IS, para mí, ¿no? Podría ser 01, 02, 03. Pongo desagües. Bueno, ¿ven? Ahí voy generando todos los layers que quiero. Siempre sigue vigente o sigue como activo. Activos están todos. Pero solamente se puede trabajar sobre un layer a la vez. Si yo hago doble clic sobre que se llaman carpinterías, paso a carpinterías, si toco el de desagües, es de desagües, y así sucesivamente, o directamente vuelvo al cero. Vamos a pasar a la segunda columna. Todos los layers pueden estar prendidos o apagados, ¿no? Si yo toco el botón apagado, que está representado por este foquito, ven, voy a poner un layer más abajo para que se vea, ven que el foquito se apagó. Si lo vuelvo a tocar, el foquito se prende. Cuando el foquito está amarillo, significa que todos están prendidos. Los layers que están apagados, lo que sucede es que no puedo visualizar el contenido que está dentro del layer. Entonces, a medida que alternativamente voy prendiendo y apagando, voy generando los distintos planos. Si estoy generando un plano de arquitectura, obviamente, el que se llama desagüe lo tendría apagado, lo que son las instalaciones sanitarias lo tendría apagado. Hay una segunda columna que se llama freeze. Si yo, bueno, justo toqué un layer activo. Si yo un layer le toco el freeze, voy a pasar a otro para que se vea, ven que el símbolo cambió desde un solcito color amarillo a un cristal de hielo de color azul. Eso significa que el layer está apagado. Pero si ya lo tenía apagado, está frisado, pero si ya lo tenía apagado, bueno, apagado y frisado son dos situaciones diferentes. En un layer apagado quedan ocultas todas las entidades que estén contenidas en el layer. Pero en un layer frisado quedan ocultas todas las entidades que están contenidas en el layer o las que dependen de ese layer. Esto lo vamos a ver cuando empecemos a analizar la situación de los bloques. Ahí los dejo prendidos, total, y de todos modos tampoco los voy a usar. Los layers también se pueden bloquear, o sea, se pueden bloquear, ¿no? Ven que hay un candadito, el candadito lo puedo tener abierto o cerrado. Cuando está cerrado se pone azul, cuando está abierto está color amarillo y con el pestillito para afuera. ¿Por qué bloquearía un layer? Bueno, porque quiero evitar que por algún error o distracción, o porque son archivos que estoy compartiendo con otras personas y hay ciertas cosas que ya están acordadas y no van a tener modificaciones, entonces puedo tener el layer bloqueado y eso significa que no puedo aplicar sobre ese layer ningún comando de edición. O sea, todo lo que está dentro de ese layer no es posible de ser modificado. Entonces, cuando tengo el layer bloqueado, bueno, me quedo tranquilo que no va a pasar absolutamente nada con ese layer que pueda estropear lo que ya tenemos dibujado. Voy a agrandar un poquito más para que se vean otras partes de las otras variables de los layers. También, ven que todas las opciones son bastante obvias, ¿no? Esto tiene una impresora o un plotter dibujado. Ven que cuando lo toco aparece una especie de símbolo de contramano. Eso significa que si bien puedo visualizar en la pantalla todo lo que contiene en el layer, en el momento de hacer una impresión, todo lo que esté en ese layer no se va a imprimir. A veces necesitamos información para tenerla como referencia. Entonces, como la necesitamos como referencia en el momento de hacer la impresión, lo único que hacemos es bloquear
ese layer para, no, bloquearlo no, dejarlo como para que no sea, para que no sea imprimible. Hay otra columna más, que es la que hace referencia al color, ¿no? Cuando yo les mostraba la planta, que es la que ustedes tienen en formato PDF y les tiene que servir como guía para la representación de la actividad, vieron que el archivo está en colores. Y eso también es una rareza a la cual necesitamos acostumbrarnos. Digo, ¿por qué si nosotros nunca dibujamos en colores, por qué en AutoCAD sí necesitaríamos dibujar en colores? Bueno, hay dos motivos que son muy importantes. Primero, nosotros tenemos una limitación en el área de visualización. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de usar los colores para distinguir lo que está en un layer de lo que está en otro, puede ser que nos resulte bastante práctico. Y después hay otra situación que es posiblemente tan relevante como la anterior, porque la primera es la que nos permite trabajar con mayor comodidad y evitar confusiones. No es lo mismo tener todas las rayas en un color blanco que tenerlas de distintos colores. Y la segunda opción está vinculada a que cada uno de los colores con los que nosotros dibujamos va a estar asociado a un grosor para el momento de la impresión, ¿no? Nosotros siempre que dibujamos, ¿no? Dibujamos con distintos grosores. Algunos no lo hacen, pero cualquier plano tiene una lectura mucho más clara cuando se utilizan los distintos grosores. Y los grosores están relacionados a utilizar los más importantes para las cosas que son más relevantes y los más finitos para las cosas que tienen menor importancia. O los grosores más importantes para los elementos que estamos cortando y los grosores más finitos para los que nos quedan en vista. Esto es válido cuando hacemos una planta. Cuando nosotros estamos haciendo una planta, no es ni más ni menos que un corte hecho en formato horizontal. Y lo mismo cuando hacemos un corte tradicional, un corte vertical de un edificio, la parte que estamos cortando, para que se entienda con exactitud por dónde estamos pasando, la representamos con un grosor más importante, y el resto con grosores más finos. Si nosotros tocamos acá, va a aparecer una paleta de colores, que es la paleta de colores de AutoCAD, que no es una única paleta. Acá hay una paleta que obviamente lo que muestran son todas las variables de los colores de la luz, lo que se denomina la combinación RGB. Todos los colores de la luz están formados por la combinación del rojo, del verde y del azul, ¿no? Entonces, de acuerdo qué cantidad tenga desde el 0 al 255 de cada uno de estos, o sea, nosotros podemos generar la cantidad de colores que está representada por 255 al cubo, ¿no? Esas son la cantidad de colores. Vieron que las pantallas pueden mostrar, las pantallas actuales pueden mostrar millones de colores. Igual, nosotros si miramos la pantalla, en una pantalla que tiene millones de opciones, va a haber muchísimos colores que están dentro de una misma gama que nosotros no podemos definir. Si yo me paro acá, donde estoy obteniendo una especie de rojo que está formada por 249, 18, 16, y me paro un poquito más acá, que son 241, 25, 14, pero yo entre el rojo anterior y este rojo no alcanzo a percibir ningún tipo de diferencia. Entonces esto en general, esta paleta de colores no la utilizamos. Después hay otra paleta de colores que está definida, ¿no? Que también tiene la misma composición RGB, pero empezamos a encontrar guías de colores que están estandarizadas, como el caso de los diferentes tipos de Pantone, ¿no? Acá hay un Pantone, que esto es más que se utiliza más para las imprentas, CMYK, o sea que son las cuatro tintas con su equivalente en RGB, ¿no? Las cuatro tintas que definen los distintos tipos de impresión. A medida que nos vamos viendo, vamos encontrando los distintos Pantones. Esto muchas veces lo utilizamos cuando queremos definir el color de un edificio, ¿no? Para no equivocarnos en el momento de elegir un tipo de color. Bueno, yo quiero que todo el exterior esté representado por el Pantone B614U. Claro, el problema es que cuando nosotros vemos en lo que está representado por los colores RGB y lo vemos en la realidad, muchas veces tenemos algún tipo de discrepancia. Pero este tipo de pantones también vienen impresos
en una carta de colores para que uno lo pueda ver mejor. Pero bueno, eso es una referencia rápida que no nos interesa, porque lo que nos interesa es esta paleta de colores. Esta paleta de colores tiene 256 colores. Pero, si yo les digo, ¿cuál es la diferencia entre este y el que está al lado? Y algunos van a decir, che, sí, sí, hay un poquito de diferencia, claro, porque está uno al lado de otro. Entre este y este, estando uno al lado del otro, o entre estos tres, o entre estos cuatro, estando uno al lado del otro, la diferencia es realmente demasiado sutil. Ahora, si son dos rayas que están dentro de un plano, rara vez podamos distinguir cuál es uno y cuál es el otro. Es más, va a aparecer absolutamente todo lo mismo. Pero hay una gama de colores que sí es muy diferente entre sí, que es esta que aparece acá separada. El color 1, que es el rojo, el color 2, que es el amarillo, el color 3, que es el verde, el color 4, que es el cian, el color 5, que es el azul, y el color 6, que es el magenta. Si cada uno de estos colores representa un grosor distinto, uno podría decir, che, me parece que es suficiente utilizar 6 grosores de puntas distintos para representar un plano. Si ustedes dibujan con lápiz, y lograr grosores es bastante difícil, salvo que uno esté afilando la punta del lápiz permanentemente. Pero creo que no. Por más voluntad que pongamos, más que grosor, queda representado por la fuerza que apliquemos cuando pasamos el lápiz por la hoja. Si lo hacen no digo lapiceras de tinta porque creo que prácticamente no se usan, pero vieron que las microfibras sí vienen de distintos grosores, pero claro, ¿qué pasa? Al tener una punta de poliéster, a medida que nosotros la vamos utilizando, se empieza a desgastar. Y cuando la punta se desgasta, el grosor empieza a variar. La que era una 0,2, después de usarla un tiempo, se transforma en una 0,3. Entonces eso genera algún tipo de imprecisiones. Pero bueno, son las imprecisiones propias del dibujo manual y que acá van a empezar a desaparecer. Esto tiene que ser si alguno quiere saber si esto tiene que ser de este modo o no. Esto es una arbitrariedad que yo les estoy explicando. No tiene por qué ser la más finita el 0,1 y así sucesivamente pasar hasta llegar a la más gruesa con el 0,6. ¿Y qué pasa con el blanco? ¿Y qué pasa con los grises? ¿Y qué pasa con el negro? Lo que pasa es que el color número 7 puede ser blanco o puede ser negro. Es blanco cuando el fondo es oscuro y es negro cuando el fondo del escritorio es claro. Pero el blanco no lo vamos a utilizar. Vamos a dejar ese color blanco, que hasta ahora sí estuvimos utilizando, que quede reservado para el layer 0. En el layer 0 tampoco vamos a dibujar. Pero ¿cómo? Si hasta ahora estuvimos dibujando sobre el layer 0. Bueno, dibujamos sobre el layer 0 porque no teníamos otra alternativa, porque era imposible empezar desde el final para ir hacia el principio. Entonces yo les había dicho, a medida que vayan surgiendo las necesidades del dibujo arquitectónico, vamos a ir viendo nuevos comandos que nos permitan salir de cada uno de esos inconvenientes. Esto, les digo, sí es una arbitrariedad, porque muchas veces vas a un lugar a plotear o imprimir, o tenés que trabajar con otras personas, y te pones de acuerdo. Che, ¿usamos colores ascendentes? Sí, colores ascendentes. Eso significa que el número más bajo corresponde a los grosores más finitos, y el número más alto corresponde al grosor más grueso. Esto no es necesario que sea 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 y 0,6. Porque a veces necesitamos que el color más grueso que utilizamos termina siendo 0,8, termina siendo 1 milímetro y medio, qué sé yo, lo que requiera. Entonces graduaremos el ascendente de acuerdo a los requerimientos que nosotros tengamos. Entonces, si yo tomo una decisión, vamos con el layer muros. ¿Qué color decido utilizar para el muro? Bueno, esto es lo mismo que cualquiera de ustedes podría hacer cuando está en el tablero. Yo voy a decir que el color azul, digo yo que se sabe utilizar el color azul, porque después el color azul para mí va a ser un grosor de 0,5 milímetros. Y esto puede ser adecuado para la representación de una planta 1 en 100. Si esta misma planta la represento en la escala 1 en 200, y ya no sería conveniente que utilice un grosor de 0,5 milímetros, porque va a ser muy impreciso o va a quedar demasiado grueso cuando estemos representando la planta. Además, podemos asignar distintos tipos de líneas, ¿no? Cuando yo toqué en la variable de la línea, me aparece un cuadro de diálogo donde puedo seleccionar los distintos tipos de líneas. En AutoCAD no vienen todas las opciones disponibles, sino que las opciones se van incorporando a medida que se van necesitando. No hay motivos para tener todas las líneas
que tiene AutoCAD disponibles si no las voy a utilizar. Nosotros sí utilizamos distintos tipos de líneas porque las convenciones del dibujo técnico hacen necesario que utilicemos distintos tipos de líneas. Cuando estamos indicando proyecciones, ¿no? Utilizamos líneas punteadas, cuando tenemos que marcar una doble altura, cuando tenemos que marcar el barrido de una puerta, o alguna otra cosa, corresponde a las distintas convenciones que nosotros utilizamos en el dibujo técnico, que nos permiten entender el espacio, o que ayudan a entender los problemas del espacio a través del plano. Cuando nosotros vemos en el medio de una planta una línea punteada con una cruz en el medio, sabemos que por encima de ese espacio hay un lugar vacío o hay un vacío. Entonces, en algún momento podemos requerir de algún tipo de línea en particular. Cuando requerimos de un tipo de línea que no sea la continua, tenemos este botoncito que es cargar, y acá aparecen los distintos tipos de líneas que están configurados en AutoCAD. Uno a través, esto es un uso avanzado, ¿no? Pero a través de la programación puede generar nuevos tipos de líneas. Pero nosotros tampoco tenemos tantos requerimientos de líneas muy extrañas, ¿no? Ven que hay algunas líneas que muchas veces se utilizan para otro tipo de representaciones que no son la arquitectura, ¿no? Si a alguno le toca alguna vez, o quien tiene que representar una planta industrial, posiblemente empiece a utilizar líneas donde se empieza a indicar en esas líneas, a través de alguna ayuda, como ser el texto, cuál es el fluido que se conduce a través de esas cañerías. Pero para nosotros no está bien. Mientras exista la línea de trazos, línea de trazos y puntos, bueno, tal vez en algún momento podemos utilizar alguna de estas para marcar un cerco, la de zigzag para marcar algún otro tipo de cerco, línea de puntos más chiquitos. Bueno, si necesitamos alguna, por ejemplo, tomamos por ejemplo, la Hayden 2, la podemos cargar, y si le dimos OK, ¿ven? Ahora sí, como la cargamos, la tenemos disponible, y la podemos utilizar, ¿ven? Automáticamente cambió a la opción hardware. Pero bueno, si nosotros estamos representando muros, no lo vamos a representar con una línea punteada, sino que vamos a usar una línea continua. Ahí está. Acá aparece otra variable que se llama espesor de línea. ¿Y para qué sirve todo lo que dijimos anteriormente, que los colores iban a representar los grosores, si lo puedo hacer a partir de esto? ¿No? ¿Ven? Acá puedo directamente asignar distintos tipos de grosores a cada una de las líneas. Pero como no me interesa hacerlo por este mecanismo, lo voy a dejar en default, le doy OK, y sigue quedando de ese modo. Además, cada uno de los layers puede manejar transparencias, ¿no? La transparencia, si la transparencia es 0, significa que es completamente opaco, y cuando está en 90, o sea, mayoritariamente es transparente, y la visualización de esa capa va a quedar completamente distinta. Bueno, esto puede tener distintos usos que están relacionados. En un principio no existía, esta es una opción que se ha incorporado, no digo en las últimas versiones, hace unas cuantas versiones, pero en las versiones iniciales de AutoCAD esta opción no aparecía. Pero es bastante interesante esta opción cuando nosotros tenemos que representar sombras o plantas de techo con sombras, porque al utilizar una transparencia, el aspecto que tiene ese dibujo es bastante realista, y es algo que es muy difícil de lograr en el dibujo en el tablero, porque la transparencia permite visualizar lo que ocurre por debajo de esa capa. O sea, si esa capa está representando una sombra, ocurre algo bastante parecido a lo que ocurre en la realidad. Cuando nosotros vemos una sombra no estamos viendo algo negro, estamos viendo algo más oscuro, pero lo que ocurre dentro del espacio que está en sombra lo seguimos visualizando. Podría ser una planta de techo, podría ser una fachada con sombras. Entonces van a ver que eso le da un aspecto bastante más realista. Bueno, como nosotros estamos representando muros, lo vamos a dejar así. Una vez que configuramos nuestro primer layer, ya estamos bien, y ahora podemos cerrar esta ventanita. Van a ver que ahora tenemos un acceso rápido a los layers que acabamos de crear, se empezaron a incorporar en este desplegable.
¿Y cómo hacemos si nosotros estuvimos dibujando en el layer 0 para incorporar todo esto dentro del layer que corresponde, dentro del layer 1? Bueno, de un modo muy sencillo, ¿no? Voy a seleccionar, recuerdo, lo que tengo que intentar por todos los medios es hacer la mayor cantidad de cosas con la menor cantidad de movimientos. Tengo el flex de la pantalla, tengo algún inconveniente, entonces quería acomodar mejor, pero empieza a quitar toda la pantalla. ¿Sí? O sea, estoy igual como estaba, no tengo que cambiar de posición yo. Entonces vamos a ver, ¿cómo hacemos para cambiar todo esto al layer en el cual nosotros queremos que esté? ¿Debería poner activo el layer antes de dibujar? Bueno, vamos a ver, ¿qué pasa si yo dibujo una línea acá? Bueno, sale blanca porque estoy en el layer 0. Si paso a este layer y dibujo una línea, está en el layer muros. ¿Por qué? Está activo el layer muros. Vuelvo a ver el layer 0. Entonces, hay dos caminos. Yo puedo poner activo el layer en el que quiero dibujar y dibujar en ese, o yo lo hago de este modo, ¿no? Dibujo en el layer 0 y después empiezo a tirar hacia los layers donde me interesa. ¿Y por qué hago esto? Primero, por un lado, porque me resulta muy sencillo pasar de layer. Agarré todo, toco el layer donde quiero que las cosas vayan y ya está. Y no tengo más inconvenientes. Como yo sé que el layer 0 no lo voy a usar, sé que todo lo que vea color blanco en una planta es algo que está en proceso de desarrollo, porque todavía no decidí para dónde va a ir. A mí me resulta práctica esa opción, lo que no significa que sea una opción que todo el mundo utilice. ¿Qué puedo hacer con este layer? Lo puedo apagar. ¿Puedo dibujar en un layer apagado? Sí, por supuesto, ¿cómo no? Voy a dibujar una línea. Perdón que estoy dibujando el layer. Voy a poner activo el layer muros. Me aparece una advertencia. Digo, tenga cuidado. Usted tiene activo un layer que está apagado. Bueno, no importa. Ah, lo prendí justo. Bueno, lo voy a apagar de nuevo. Ya está. ¿Puedo dibujar en un layer apagado? Sin ningún problema. Me pasa esto. Dibujo cosas. Uy, no anda. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué estoy dibujando, por qué estoy dibujando líneas y no aparece nada? ¿Qué es lo que no funciona? El único problema es que tengo el layer apagado. Si lo prendo, ahí aparecen todas las líneas que dibujé y en ese momento está el layer apagado. Ahora las voy a borrar. Voy a borrar estas. Voy a salvar el dibujo porque es lo que hemos avanzado en el día de hoy. Vamos a ver que con muy poco ustedes van a tener muchísimas más cosas para incorporar en un dibujo. Y vamos a ver algunas de las estrategias que nos van a permitir producir cada vez más rápido. Esto significa tener cosas prehechas. Hay ciertas cosas que aparecen en todos los proyectos de arquitectura. Todos los proyectos necesitan puertas, todos los proyectos necesitan ventanas. Todos los proyectos necesitan inodoros, todos los proyectos necesitan lavatorios. Todas las viviendas tienen dormitorios, todas las viviendas tienen baño y cocina. Entonces, todas las viviendas tienen comedor. Entonces, todas las viviendas van a tener camas, todas las viviendas van a tener mesa con sillas, todas las viviendas van a tener sillones, o muchas de ellas van a tener sillones. ¿Por qué deberíamos dibujar algo que va a aparecer en todos los proyectos? Entonces, esas cosas que aparecen en todos los proyectos las vamos a tener predibujadas, o vamos a tener una biblioteca de cosas prehechas. Las bibliotecas de elementos prehechos, autos, personas, lo que quieran, lo que se puedan imaginar, aparece. Se puede descargar todo de internet. Pero yo siempre hago la salvedad que no es tampoco necesario correr una carrera alocada para tener la biblioteca más grande que se pueda tener. Es preferible tener una biblioteca chica, pero controlada. Cuando nosotros descargamos cosas de internet, es como descargar información de Wikipedia. Cualquiera la toca, la edita y la modifica de acuerdo a su criterio, con lo que es muy difícil a veces pensar que de lo que estamos descargando es veraz. Con los bloques pasa exactamente lo mismo.
cualquiera puede dibujar un bloque. Lo que no estamos seguros es que el que está dibujando los bloques tenga criterios de orden para el dibujo, o que tenga un criterio de organización del dibujo acorde a lo que nosotros necesitamos. Cuando nosotros incorporamos un bloque a un dibujo, ahora vamos a ver cómo se genera un bloque, estamos incorporando la información de ese bloque. Un bloque no es ni más ni menos que un agrupamiento de objetos, pero también tengamos cuidado, porque acá hay un comando que se llama group, que permite agrupar, ¿no? Este group, que aparece acá, agrupar y que se puede desagrupar, funciona como el comando agrupar que tienen la mayoría de los programas. Todos los programas tienen algún modo de agrupar cosas, y del mismo modo que se agrupan, se pueden desagrupar. El bloque es algo parecido, pero pero un poco más sofisticado y con muchísimo más potencia. Muchísimo más potencia cuando estamos trabajando en AutoCAD, porque nos va a permitir hacer grandes modificaciones con muy poco esfuerzo o con... No es tampoco tan importante que nos permita hacer modificaciones. Lo que es importante es que nos permita analizar, tener una herramienta analítica que permita verificar opciones. Es raro que nosotros en un proyecto podamos verificar rápidamente entre distintos tipos de fachadas. Uno dice, che, con el balcón más allá, con el balcón más acá, con una ventana menos, con una ventana más, con la ventana más larga, con la ventana más corta, más alta, más baja. Hay algunas de esas opciones que no nos queda otra alternativa que imaginarlas, porque no tenemos la capacidad física de representar tantas cosas. O el esfuerzo que implica esa representación es demasiado para el tipo de análisis que estamos haciendo. Pero como ahora estamos trabajando con una herramienta que es muchísimo más potente, es más potente siempre y cuando tengamos en cuenta todas estas opciones. Quien traduce las limitaciones del tablero a la computadora, bueno, no tiene ninguna opción, va a quedar estancado y no va a poder avanzar en las posibilidades analíticas que la herramienta les está ofreciendo. Entonces, uno de estos caminos es la utilización de los bloques. Vamos a hacer la primera utilización de bloques, muy sencilla, muy elemental, pero primero tenemos que entender cómo se generan, ¿no? Yo les dije, es un agrupamiento de objetos. Entonces, voy a generar algunos objetos. Vamos a utilizar el layer 0. Voy a dibujar un par de objetos, y voy a decir que esto es una mesa que tiene una sillita por acá, que tiene una sillita por acá, tiene una sillita por acá. Muy rudimentario, uno no lo haría. Si yo lo hago así como para hacerlo rápido y no demorarme en algo que no es importante, el procedimiento de dibujo, sino el proceso de creación de un bloque. Ven que los bloques tienen un menú personal. O sea, hay uno de los cuadritos del ribbon que está dedicado a los bloques, ¿no? Si necesito más información sobre los bloques, aparecen algunas cositas más. Pero lo primero que vamos a hacer es buscar la estrellita donde aparece la opción de crear un bloque, ¿no? Como siempre, cuando dejo apoyado el mouse directamente arriba de un icono, aparece una pequeña ayuda. En este caso, lo aclaramos siempre, como es en inglés, la ayuda aparece en inglés. Para el que utiliza AutoCAD en español, aparecerá en español. Pero bueno, tampoco es demasiado complejo, y nunca está de más acostumbrarse a leer y a tratar de entender en inglés, ¿no? Si nosotros cada cosa que no entendemos empezamos a buscar en el diccionario, van a ver que uno cada vez se empieza a poner más ágil. Solamente es cuestión de práctica, pero bueno, eso queda para quien lo quiera hacer. Vamos a crear un bloque. Cuando nosotros creamos un bloque, o cuando vamos a crear un bloque, lo primero que va a aparecer es una ventana de diálogo. Las ventanas de diálogo en AutoCAD van a ver que tienen sectores bordeados por una línea gris clarita, ¿no? O sea, todo lo que está relacionado con BasePoint está acá, todo lo que está relacionado con Object está acá, todo lo que está relacionado con Behavior está por acá. Independientemente de lo que signifique cada una de estas cosas, pero son tres grupos de comandos diferentes. Y acá lo que va a aparecer es el nombre de los distintos bloques que nosotros tenemos en el dibujo. Como este es un dibujo nuevo, que yo lo fui generando, lo fui siguiendo con ustedes, ven, no hay absolutamente ningún bloque generado. Entonces, lo primero que necesitamos hacer para un bloque es ponerle un nombre. El nombre, como lo vimos con el caso de los layers, es una arbitrariedad. Puedo tener 10, 20, 30, 100 o 1000 bloques distintos. Si los bloques se llaman desde el 1 al 1000,
cosa que podría suceder, es muy difícil ubicarlos. En cambio, si el nombre del bloque hace referencia a lo que el bloque contiene, la tarea es mucho más sencilla. Poner mesa 4 sillas, entonces si yo veo un bloque que se llama mesa 4 sillas, podría haber sido más literal y ponerle mesa con 4 sillas. Podría haber puesto mesa redonda con 4 sillas, y así sucesivamente, de acuerdo a lo que tenga el bloque. Pero bueno, hice lo más importante, que era asignarle un nombre al bloque. Segundo paso, vamos a seleccionar los objetos que van a conformar ese bloque. Acá, en la parte de Object, tengo un botoncito que me permite seleccionar los objetos. Cuando yo toque este botoncito, va a desaparecer el cuadro de diálogo, porque ven que el cuadro de diálogo está molestando en el medio de la pantalla. No puedo correr ahí. Va a desaparecer el cuadro de diálogo y el cursor se va a transformar en una mirilla de selección. Toco, yo no voy a tocar individualmente cada uno de estos. Recuerden que lo puedo hacer con un crossing, que lo hice en un solo paso, o con un window, que también lo hago en un solo paso. Terminé de seleccionar los objetos, acá dice, seleccioné 16 objetos, ¿no? 4 que forman el perímetro de la mesa, y 12 que forman las 3 líneas que tiene cada una de las sillas. Le doy Enter, y vuelve a aparecer el cuadro de diálogo. Ahora aparece una previsualización muy chiquita, muy esquemática, pero tenemos una previsualización de lo que contiene nuestro bloque. Acá hay un punto en el que tenemos que tener cuidado, pero esto lo configuramos una sola vez y después nos queda configurado, que es la relación entre las unidades del bloque y las unidades del dibujo. Es importante que las unidades sean coincidentes. Si nosotros nuestro dibujo lo definimos en metros y nuestro bloque lo definimos en pulgadas, vamos a tener una incongruencia. Entonces, lo pasamos a metros. Y el último paso va a estar dado por el pick point. El pick point va a ser el punto que va a relacionar el bloque con el cursor. Entonces, si nosotros seleccionamos un punto adecuado para el bloque, nos va a permitir ubicarlo en su posición definitiva en la menor cantidad de pasos. Cuando yo toque Pick Point, bueno, obviamente vuelve a desaparecer este cuadro de diálogo. No tengo una mirilla de selección. Lo que tengo es un cursor que me va a permitir determinar, ¿ven?, algunos de los puntos que sean de mi interés. Podría tocar un punto por acá, pero van a ver que va a ser un incordio. Un punto que sea de mi interés para definir de qué punto va a ir vinculado el bloque. Voy a seleccionar este. Es una arbitrariedad, podría haber dicho, ¿por qué no seleccionas este? Bueno, me da exactamente lo mismo, pero tengo que decidir por uno. Selecciono ese. ¿Listo? Ya está hecho. Le puse nombre, seleccioné los objetos y seleccioné el punto de inserción. Le doy OK. ¿Y qué pasó? Tenemos un problema. Tenemos un problema, y el problema ese empezó cuando generamos este dibujo. Hay algo que yo les dije que pensé que habíamos hecho, pero evidentemente no lo hicimos cuando configuramos nuestro dibujo. Yo les dije, tengamos cuidado que definamos las unidades del bloque en metros, que es la unidad que tenemos utilizada para el dibujo. Pero como las unidades es algo que nosotros tenemos que configurar, ¿no? Hay distintos lugares del planeta que son cada vez menos, y no utilizan el sistema métrico decimal. Entonces utilizan el sistema imperial de pies y pulgadas. Entonces AutoCAD contempla los usuarios que utilizan pies y pulgadas. Entonces nosotros vamos a ir a format para verificar esto. Acá habíamos visto lo de los límites del dibujo, y ahora nos vamos a dedicar a las unidades. Que acá teníamos un problema. Está bien, las unidades son decimales, vamos a bajar la precisión porque no tiene sentido trabajar con 4 decimales, porque si trabajamos con 4 decimales estaríamos hablando de la centésima parte o de la décima parte del milímetro. Y la décima parte del milímetro es algo que nosotros no podemos es imposible de representar, menos en la construcción. Entonces nos quedamos con el metro y con la precisión mínima, que es la del centímetro. ¿Cuál es nuestra unidad? Bueno, no pueden ser pulgadas. Nosotros tenemos que trabajar en metros. Le damos OK, y claro, acá no ha pasado absolutamente nada, pero que tengan en cuenta esto. Eran todas líneas separadas, y ahora vamos a ver que esto es un objeto único, que tiene un grip, un único grip, que es este, que es lo que nosotros determinamos como punto de inserción. Si quiero lo borro, no me importa. El hecho de borrarlo no significa que desaparece, no está.
No está en el dibujo, pero está en la memoria del dibujo para ser utilizado cuando yo quiera. Cuando yo quiero utilizar un bloque, bueno, vuelvo al menú bloque y voy a Insert. Dentro de Insert me aparece la previsualización del único bloque que tengo, o puedo ir a alguna ventanita una ventana en particular donde me permite seleccionar, ¿no? Distintas pestañas. Los bloques que están dentro de este dibujo, el único que aparece es este. Los bloques que utilicé recientemente, bueno, acá hay otros que yo utilicé. Mis bloques favoritos, esto dependerá dónde tengo organizados los favoritos, o una librería que tendré que indicar la ruta para esa librería, que es algo que ahora vamos a ver. Dentro del dibujo actual, el único bloque que tengo es este. Lo arrastro, y ahí está. Pero ¿qué es lo que sucedió? Yo no tuve que redibujar el bloque. En el momento que cambié las unidades del dibujo para que las unidades del archivo coincidan con las unidades del bloque, ya me empezó a aparecer ese bloque con tamaño gigante. Aparece, ¿ven? Con el único grid. Yo esto, si quiero, lo puedo copiar. ¿Cómo hago? Bueno, el copiar es un comando de edición. ¿Ven? Acá aparece el comando copy. Selecciono el objeto que quiero copiar, corto la selección. Tomo un punto de inserción, lo copio, lo copio. ¿No? Si quiero copiar cada vez más rápido, como la letra C sirve para representar círculos, si toco la C con la P, tengo el comando copiar. Y lo tengo muchas veces. ¿Por qué digo que es muy importante la potencia de la utilización de los bloques? Porque los bloques tienen la opción de ser editables. Si yo hago doble clic sobre un bloque, ¿qué aparece? El nombre del bloque, y me pide la confirmación, la previsualización, me pide la confirmación si el bloque que quiero editar es este. Pongo OK, y cambio el escritorio. Esto lo voy a cerrar porque no lo voy a utilizar, ¿no? Y apareció un escritorio con un fondo distinto. Este fondo distinto, ven que no hay nada dentro de este archivo salvo el bloque. Es como un mundo paralelo. Esto lo que me permite es reconocer que estoy en un modo de edición del bloque. Como estoy editando un bloque, acá vuelven a ser todos elementos separados. Entonces voy a hacer un cambio. El cambio que quiero hacer, digo, che, me sobran, en realidad no me gusta el bloque, le voy a sacar 2 sillas. ¿No? Tengo o el menú de edición de bloques con todos los cambios que puedo hacer sobre bloques, o todos los otros menús que también los puedo utilizar cuando estoy en la ventana de edición de bloques. Siempre que toco alguno de estos, ven que al final aparece el botón que permite cerrar el editor de bloques, ¿no? Más acá o más allá, el botón siempre queda ahí a la derecha. O sea, esté en cualquier lado, siempre voy a tener a mano el botón que me permite cerrar el editor de bloques. Voy a cerrar el editor de bloques, pero ¿qué pasa? Como yo hice una modificación en este bloque, aparece la advertencia. Digo, usted hizo modificaciones sobre el bloque. ¿Quiere conservar los cambios o quiere descartarlos? No, quiero conservarlos. Entonces, ven, automáticamente, en cada una de las posiciones en las que estaba puesto el bloque, esto fue cambiando. Entonces, tengo una nueva disposición, lo que podría ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 por 8, 24. Tenía puesta 24 veces el bloque. Si esto no hubiese sido un bloque, yo hubiese tenido que modificar 24 veces, o borrar 24 veces las 2 sillas. De este modo, en un solo paso, modifiqué todo esto. Bueno, los voy a dejar acá, y vamos a ver el jueves una cosita más de los bloques, y les voy a mostrar cómo empezar a utilizar la biblioteca de bloques que tienen disponible para descargar. Si quieren, se la pueden ir descargando y me van siguiendo en la próxima clase en la utilización de esa biblioteca. Bueno.